Cuando una persona comienza a pronunciar la palabra de Dios, transformaciones asombrosas empiezan a ocurrir en su vida. En el propio lenguaje reside un poder colosal, aún sin revelar, listo para manifestarse. Las palabras que salen de la boca tienen mucho más peso de lo que parece a primera vista. No son meras vibraciones en el aire, sino semillas que se siembran en el fértil suelo del futuro. Cada palabra pronunciada es capaz de insuflar vida o de traer destrucción. Proverbios 18:21 lo declara claramente. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. En otras palabras, el mañana se define por las palabras pronunciadas hoy. Lamentablemente, muchas personas, sin darse cuenta, se condenan al fracaso al pronunciar frases como «nunca lograré nada» o «nunca me pasa nada bueno». Estas palabras echan raíces en el subconsciente y producen frutos amargos. Sin embargo, cuando una persona decide conscientemente bendecirse a sí misma, proclamando lo que Dios dice sobre ella, la situación cambia radicalmente. Deja de ser una víctima sin voluntad de las circunstancias y recupera la autoridad que Dios le otorgó originalmente. Vale la pena reflexionar sobre el hecho de que el Todopoderoso mismo creó el mundo no con esfuerzo físico, sino con el poder de su palabra. Él infundió vida en el ser humano y le dotó de una parte de su poder creador. Esto significa que la voz humana es mucho más que un simple sonido. Cuando una persona pronuncia bendiciones, los cielos escuchan sus palabras, los ángeles responden, la oscuridad retrocede y la fe se enciende con nueva fuerza. Quizás ahora parezca que la vida ha llegado a un callejón sin salida, que todas las puertas están cerradas y que solo hay limitaciones alrededor. Sin embargo, Dios ha puesto la llave para resolver los problemas en la boca del ser humano. El camino hacia el éxito comienza con la elección de las palabras correctas. Al pronunciar bendiciones, la persona se alinea con las promesas de Dios, abre su favor para sí misma y trae a la realidad aquello que ya está destinado para ella. No se trata de seguir ciegamente el pensamiento positivo, sino de la verdad eterna de la palabra de Dios. Al proclamar sus promesas, la persona crea una atmósfera propicia para la manifestación de milagros. A continuación, se mostrará cómo la pronunciación de bendiciones puede cambiar la vida para siempre. Tan pronto como una persona deja de repetir mentiras sobre la derrota y comienza a proclamar la verdad de las Escrituras, las ataduras se rompen, la fe crece y el destino despierta a una nueva vida. El poder creador de las palabras es la piedra angular de la fe. Desde el principio de las Sagradas Escrituras, Dios se presenta como un creador que forma el mundo no con sus manos, sino con su voz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Es importante destacar que Él no reunió materiales ni usó herramientas, sino que simplemente pronunció palabras, y la creación respondió. Sus palabras estaban llenas de autoridad, vida y un poder irresistible. Al crear al ser humano a su imagen y semejanza, Él infundió parte de ese mismo poder creador en su lengua. Esto significa que las palabras nunca son neutrales. Siempre crean algo, o construyen vida, o fortalecen la muerte. Al pronunciar la frase, no puedo hacerlo, la persona crea una atmósfera de derrota. Pero al decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, crea una atmósfera de valor, fe y posibilidades. Las palabras son los arquitectos del destino. Vale la pena recordar esos momentos en que, en un arrebato de frustración o dolor, se escaparon palabras como, simplemente no tengo suerte,
siempre seré pobre o nunca me sale nada bien. Esas palabras no se disolvieron simplemente en el aire. Pusieron en marcha ciertos procesos, creando barreras invisibles que impedían avanzar. Por eso Santiago advierte que la lengua es como el fuego, pequeña, pero capaz de incendiar grandes bosques. Santiago 3:5-6. Las palabras, como una espada de doble filo, son capaces tanto de destruir como de construir. Si las declaraciones imprudentes pueden causar un daño irreparable, las palabras llenas de fe poseen un poder transformador. Al proclamar bendiciones, afirmar la vida y alinear su boca con la verdad divina, una persona sienta las bases para un futuro lleno de esperanza y oportunidades. No es casualidad que Jesucristo, en el Evangelio de Marcos 11:23, enfatizara la importancia no solo de la fe interna, sino también de la expresión verbal de la convicción, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Las palabras poseen un poder verdaderamente creador. Son capaces de cambiar la atmósfera en el hogar, romper las cadenas que atan el corazón y abrir puertas a un futuro brillante. Cada bendición pronunciada es como una semilla plantada que inevitablemente dará su fruto. La pregunta es, ¿qué semillas sembramos? ¿Malezas de duda y negatividad o frutos de vida, alegría, paz y abundancia? Si buscamos prosperidad y sanidad, es imperativo comenzar hoy mismo a sembrar estas palabras en nuestro espíritu, pronunciándolas diaria, valiente y consistentemente. Es importante recordar que el mismo espíritu que se movía sobre el abismo primordial al principio de los tiempos todavía está presente en nuestra vida. Él espera que proclamemos, sea la luz, para manifestar su poder y transformar nuestra realidad. No hay necesidad de repetir el lenguaje de la derrota y el desánimo. Cada uno de nosotros puede elegir hablar bendiciones, proclamar la palabra de Dios y observar cómo el mundo que nos rodea comienza a reflejar el poder de estas afirmaciones. Es crucial hablar lo que Dios dice, no lo que dictan las circunstancias. La vida constantemente presenta situaciones que, aparentemente, contradicen las promesas de Dios. Enfermedades, dificultades financieras, problemas familiares. Todo esto puede ensombrecer nuestra vida. Sin embargo, la fe no se basa en lo visible, sino en la verdad. En Romanos 4:17 se dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Este es el lenguaje de la fe que debemos aprender para ver la transformación. Abraham es un claro ejemplo de una persona que vivió por fe. En su vejez, cuando tenía alrededor de 100 años y su esposa Sara había pasado hacía mucho tiempo la edad de procrear, todas las circunstancias indicaban la imposibilidad de tener un hijo. Sin embargo, Dios llamó a Abraham padre de muchas naciones. Abraham no cedió a las dudas basadas en la realidad visible, sino que aceptó la palabra de Dios y comenzó a llamarse a sí mismo como Dios lo veía. Finalmente, a su debido tiempo, nació Isaac, confirmando que la palabra de Dios supera cualquier limitación humana. Cuando una persona habla solo lo que ve, se encierra dentro de los límites de la realidad actual, magnificando el problema en lugar de liberar la promesa de Dios. Afirmaciones como «siempre estoy enfermo» o «esta situación nunca cambiará» pueden parecer honestas, pero no tienen nada que ver con la fe. Es una capitulación ante la derrota. La fe, en cambio, mira más allá de lo temporal y proclama lo eterno. Afirma, «por sus llagas fui yo sanado». Isaías 53:5
incluso cuando los síntomas de la enfermedad aún están presentes. Declara: mi Dios suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:19, incluso cuando la cuenta bancaria está vacía. Hablar lo que Dios dice no significa negar la realidad, significa proclamar una realidad divina más grande. Jesucristo demostró esta verdad estando ante la tumba de Lázaro. Todos a su alrededor veían muerte y desconsuelo, pero Jesús clamó: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Sus palabras devolvieron a la vida a un hombre muerto. Él no repitió lo que veían sus ojos, sino que proclamó lo que el Padre ya había predeterminado. Es necesario dar un paso decisivo, renunciar al lenguaje de la derrota y comenzar a hablar el lenguaje que refleja el destino predeterminado. Cada día debe comenzar con la proclamación de las promesas de Dios, afirmando: soy bendecido, no maldecido, elegido, no olvidado, fuerte en el Señor, más que vencedor y camino hacia el triunfo. Incluso si las circunstancias parecen inmutables, las palabras se convierten en un puente hacia el milagro. En momentos de debilidad, es importante declarar: diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10. Sintiéndose quebrantado, uno debe proclamar: Jehová restaurará mi alma. Salmo 23:3. En situaciones que parecen sin salida, se debe afirmar: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Los cielos se mueven no por lo que vemos, sino por lo que proclamamos de las palabras de Dios. Es crucial elevar nuestra voz por encima de las circunstancias, sin permitir que el miedo y la duda dicten nuestro discurso, y observar cómo lo invisible se hace visible, lo imposible posible, y las promesas de Dios se hacen realidad. Bendecirse a uno mismo es un principio bíblico. Existe la idea errónea de que bendecirse a sí mismo es una manifestación de orgullo, pero la Escritura muestra lo contrario. La Biblia está llena de ejemplos de creyentes que pronunciaron bendiciones sobre sí mismos, declararon fuerza en la debilidad y se recordaron a sí mismos la bondad de Dios. David, en el Salmo 103, exclama: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él no espera aliento de otros, sino que se dirige a sí mismo, bendiciendo su alma, consciente del poder de sus palabras y de la necesidad de recordarse a sí mismo, a Dios y sus obras. Al pronunciar bendiciones, una persona no se jacta de su propia fuerza, sino que magnifica el poder de Dios en su vida, proclamando sus promesas como verdad. Las afirmaciones «soy bendecido», elegido, perdonado, redimido, no son arrogancia sino obediencia y acuerdo con lo que Dios dice acerca de nosotros. A menudo, las personas caen en la trampa de la autocondenación, repitiendo sus fracasos y creyendo las mentiras que el enemigo insinúa. Pero Dios nos llama a sus hijos amados y vencedores. Al bendecirnos a nosotros mismos, ahogamos la mentira y afirmamos la verdad celestial. Jesús proclamó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18, sin dudar en hablar sobre el propósito de Dios en su vida. Si el Salvador proclamó audazmente la bendición del Espíritu de Dios sobre sí mismo, sus seguidores también deben hacer lo mismo. Bendecirse a uno mismo no significa ignorar la realidad, sino mirarla desde una perspectiva más elevada. Al decir por la mañana: hoy camino en paz, en poder, en favor, bendecimos nuestra vida con las promesas dadas por Dios y preparamos nuestra mente y corazón para la victoria incluso antes de que comience la batalla. Llega un punto de inflexión,
un momento en que es hora de dejar de esperar la aprobación y el reconocimiento externos. Ha llegado el momento de tomar en tus manos el poder y la autoridad que el Todopoderoso ya te ha concedido y comenzar a bendecirte a ti mismo diariamente. Dirígete a tu voz interior, recuérdale a tu espíritu tu verdadera esencia en Cristo. Cuando comiences a hacerlo, las cadenas caerán, el valor aumentará y tu vida comenzará a reflejar la verdad que proclamas. Uno de los aspectos clave de este proceso es la ruptura de maldiciones generacionales a través de las bendiciones pronunciadas. Muchas personas cargan con el peso de palabras que fueron pronunciadas sobre ellas, pero que no provenían de Dios. Estas pueden ser palabras de padres, maestros o incluso de su propio crítico interno, que insisten: nunca tendrás éxito, no eres lo suficientemente bueno, o terminarás como ellos. Frases similares, repetidas y aceptadas como verdad, pueden convertirse en maldiciones generacionales que atan a ciclos de fracaso, miedo y decepción. Sin embargo, la verdad es que en Cristo ya no estás atado a estas programaciones negativas. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que cada maldición, ya sea heredada de los antepasados, surgida de errores pasados o impuesta por el enemigo, fue destruida en la cruz. No obstante, las viejas palabras siguen resonando en la mente. Por lo tanto, es necesario reemplazarlas con bendiciones pronunciadas. Así como las maldiciones fueron pronunciadas en voz alta, las bendiciones también deben ser proclamadas. Si las palabras negativas sembraron dolor en el corazón, las palabras llenas del poder de Dios traerán sanidad. Si las profecías de fracaso ensombrecieron el futuro, las palabras de fe revelarán el verdadero destino. Recuerda la historia de Jacob, quien vivió durante muchos años a la sombra del engaño, cargando con el peso de su pasado. Sin embargo, después de luchar con Dios, recibió un nuevo nombre, Israel. Su identidad anterior fue destruida y sobre él se pronunció una bendición que cambió no solo su vida, sino también el destino de sus descendientes. Tú también puedes lograr este cambio radical en tu vida. Toma la autoridad dada en el nombre de Jesús y renuncia a cada maldición que alguna vez haya sido pronunciada sobre ti. Destruye el poder de cada palabra que intentó definirte fuera de la verdad de Dios. Luego, comienza a proclamar bendiciones. Soy libre en Cristo. Ya no estoy atado a los fracasos familiares. Camino en bendición, no en maldición. Mis hijos y sus descendientes conocerán el favor de Dios. Recuerda, las bendiciones no se limitan solo a tu vida, se transmiten a las futuras generaciones. Al bendecirte hoy, siembras semillas de vida para tus hijos, nietos y cada uno que venga después de ti. Estás reescribiendo la historia de tu linaje con el poder de las palabras pronunciadas, rompiendo los ciclos del pasado. Gracias a Cristo, tienes el poder de destruir cada maldición y reemplazarla con una bendición. Levántate, proclama vida y observa cómo la libertad contenida en tus palabras se derrama no solo sobre ti, sino también sobre todos los que están conectados contigo. Para experimentar plenamente el poder de las bendiciones, es necesario formar el hábito diario de pronunciarlas. Las palabras pronunciadas una sola vez pueden tener un efecto a corto plazo, pero las palabras repetidas diariamente son capaces de cambiar toda una vida. Pronunciar bendiciones no es un evento único o un discurso motivacional, sino un estilo de vida diario. Así como es necesario alimentar el cuerpo a diario,
el espíritu también necesita un refuerzo diario a través del poder de las palabras que afirman la vida. Desde el momento de despertar, como una sombra, el enemigo intenta infiltrarse en la mente, envenenándola con miedo, duda y desánimo. Por eso, las primeras palabras que salen de la boca adquieren una importancia especial. Antes incluso de levantarse de la cama, uno puede obtener la victoria proclamando: «Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él». Salmo 118, 24. Con estas palabras, la persona establece el tono para todo el día, bendiciéndose a sí misma y llenando su corazón de fe. Imagina un jardín donde cada bendición pronunciada se convierte en una semilla plantada en el suelo fértil del futuro. Así como un agricultor diligente no se limita a una sola semilla, sino que siembra de manera consistente, ardua y abundante, así también la persona debe proclamar bendiciones diariamente, cultivando una cosecha de paz, prosperidad, salud y victoria. Para facilitar la incorporación de este hábito beneficioso, se pueden emplear técnicas sencillas pero efectivas. Escribe versículos de las Sagradas Escrituras que resuenen con tu situación actual y colócalos en lugares visibles, en el espejo, en el coche, en tu escritorio. Cada vez que tu mirada caiga sobre estas líneas, pronúncialas en voz alta, llenando el espacio con tu fe. Proclama: soy cabeza y no cola, estoy por encima y no por debajo. Que la bondad y la misericordia de Dios me acompañen todos los días de mi vida. Se puede ir un paso más allá y elaborar una lista personal de bendiciones que abarquen áreas específicas de la vida. Para la salud, por sus llagas fui sanado. Para las finanzas, mi copa está rebosando. Para la familia, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Para la mente, yo tengo la mente de Cristo. Pronunciar estas bendiciones no es simplemente repetir palabras, sino alinear nuestro lenguaje con las promesas de Dios. Con el tiempo, se producirá un cambio perceptible. La mentalidad se transformará, la fe se fortalecerá y la atmósfera circundante se llenará de luz. El enemigo prospera en el silencio, dejando a la persona indefensa, pero cuando uno abre la boca y pronuncia bendiciones, crea un escudo de fe a su alrededor que repele cualquier ataque. No hay que subestimar el poder de la constancia. Una sola proclamación quizás no mueva montañas de la noche a la mañana, pero las afirmaciones diarias tienen el poder de transformar paisajes enteros de la vida. Así como las constantes gotas de agua pueden perforar una roca, así también las palabras continuas de bendición esculpirán un nuevo futuro. Es necesario desarrollar este hábito, proteger nuestras palabras y pronunciar bendiciones cada día hasta que se vuelva tan natural como respirar. Pronto, uno no solo estará proclamando bendiciones, sino viviendo en ellas, sintiendo su poder y gracia. Incluso cuando otros maldigan, continúe pronunciando bendiciones. Nada pone a prueba tanto la fe como las palabras que causan dolor. Los insultos, las mentiras, los chismes y la traición pueden infligir heridas que parecen más profundas que cualquier daño físico. La reacción natural en tales situaciones es contraatacar, responder maldición con maldición, dolor con dolor. Sin embargo, Jesús enseña algo completamente diferente en Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Este mandamiento puede parecer imposible de cumplir, pero posee un increíble poder transformador. Cuando uno responde a las maldiciones con bendiciones, desarma al enemigo, impidiendo que la amargura eche raíces en el alma. En lugar de ser arrastrado por la oscuridad, uno se eleva por encima de ella en la luz de Cristo,
irradiando amor y perdón. A la luz de la enseñanza de Cristo, las palabras poseen un poder increíble, capaz de transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Consideremos el ejemplo de José, traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Parecería lógico haberlos odiado, pero cuando él, gracias a la providencia de Dios, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto y tuvo el poder para vengarse, eligió el camino de la bendición. En el libro de Génesis 50:20, pronunció palabras que se convirtieron en testimonio de la misericordia de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. De este modo, la traición se convirtió en el triunfo del plan de Dios. Job, enfrentándose a pérdidas inimaginables y acusaciones injustas de sus amigos, también mostró un ejemplo de fe. Incluso en un momento de desesperación, cuando su esposa perdió la esperanza, él declaró: «Aunque él me mate, en él esperaré». Job 13:15. En lugar de amargura, eligió palabras de fe y Dios lo restauró, devolviéndole el doble de lo que había perdido. Cuando los detractores intentan sembrar semillas de dolor con sus maldiciones, es importante recordar que no estamos obligados a cultivarlas. Podemos arrancarlas de raíz, sustituyéndolas por bendiciones. Debemos decir: no soy quien dicen que soy, sino quien Dios dice que soy. Las maldiciones no pueden tocar a aquellos que están bajo la protección de la sangre de Jesucristo, porque ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Pronunciar bendiciones en respuesta a las maldiciones no es una señal de debilidad, sino un acto de guerra espiritual. Es una afirmación de pertenencia al reino, donde el amor es más fuerte que el odio. La luz vence a la oscuridad y las bendiciones superan a las maldiciones. Por lo tanto, al enfrentarse a la negatividad, es crucial resistir el impulso de responder de la misma manera. En su lugar, debemos liberar bendiciones, orar por quienes nos ofenden, proclamar vida y las promesas de Dios sobre nuestro futuro. Este enfoque no solo protege el corazón, sino que también libera un poder celestial capaz de cambiar la situación. A veces, las bendiciones son capaces de penetrar la armadura del endurecimiento en los corazones de otras personas. Aquellos que maldecían pueden ser transformados por la gracia proclamada sobre sus vidas. Incluso si esto no sucede, la obediencia abrirá el camino a bendiciones personales, ya que uno ha elegido el camino de Cristo. El futuro espera nuestras palabras, no las casualidades o la suerte. Cada sueño que Dios ha puesto en el corazón, cada promesa pronunciada sobre la vida, espera ser liberado por palabras de fe. La Biblia muestra claramente que las palabras de hoy determinan el mañana. La visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos sirve como un claro ejemplo de esta verdad. Dios preguntó al profeta: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel no respondió con su propio entendimiento, sino que confió en Dios. Entonces Dios le ordenó profetizar sobre los huesos y decir: «Huesos secos, oíd palabra de Jehová». Ezequiel 37:4. Y cuando Ezequiel pronunció estas palabras, los huesos comenzaron a unirse, se formó carne, entró aliento, y lo muerto cobró vida. Las palabras poseen un enorme potencial. Incluso cuando todo parece muerto y sin esperanza, se puede proclamar vida. Cuando un matrimonio atraviesa dificultades, se puede hablar de amor y restauración. Cuando las finanzas están en declive, se puede hablar de abundancia. Cuando el corazón está apesadumbrado, se puede hablar de paz. Lo que se proclama con fe se reflejará en el futuro y llamará a la existencia aquello que Dios ya ha predestinado.
El enemigo de la humanidad busca sumergirte en el abismo del silencio o hacerte repetir palabras de derrota, pues él sabe muy bien que, tan pronto como empieces a proclamar las promesas de Dios con fe inquebrantable, su poder sobre tu destino comenzará a debilitarse. Por eso intenta llenar tu boca de quejas, miedos y dudas. Pero en el momento en que digas con determinación, no, yo hablaré bendiciones, yo proclamaré victoria, yo confesaré la palabra de Dios, todo comenzará a transformarse. Recuerda a Josué, el líder del pueblo de Israel, que los condujo a la tierra prometida. Dios le instruyó repetidamente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate en el punto clave. No se trataba solo de meditar en la palabra de Dios, sino de pronunciarla constantemente en voz alta. El bienestar y el éxito de Josué estaban directamente relacionados con lo que él proclamaba. Lo mismo es válido para ti. Tu futuro espera las bendiciones que estés dispuesto a pronunciar hoy mismo. Tienes una elección: pronunciar palabras que te encadenan al pasado o palabras que te llevan hacia tu destino predeterminado. Elige la vida, elige la bendición, elige decir lo que los cielos ya están cantando sobre ti. Recuerda, tu yo futuro te estará inmensamente agradecido por las palabras que pronuncias ahora. Habla de esperanza, habla de fe, habla de bendición. Porque en el mismo instante en que liberas estas palabras, tu futuro comienza a correr al encuentro del sonido de tu voz. En conclusión, empieza a pronunciar bendiciones y verás cómo tu vida se transforma. Este camino que hemos recorrido juntos nos revela una verdad sencilla pero profunda. Tus palabras tienen mucho más significado de lo que puedes imaginar. No son solo ruido de fondo, sino una fuerza poderosa que moldea tu destino. Con ellas puedes construir o destruir, bendecir o maldecir, abrir puertas o cerrarlas. Y esa elección siempre ha estado en tus manos, o más precisamente, en tu lengua. Dios te ha investido con el poder de alinear tus palabras con su palabra. Cuando haces esto, los cielos respaldan tus proclamaciones y los milagros comienzan a suceder. Las maldiciones del pasado pierden su poder, las batallas del presente pierden su filo y las promesas del futuro se convierten en tu realidad. Por lo tanto, deja de repetir mentiras, deja de maldecirte con dudas y derrota. De hoy en adelante pronuncia bendiciones. Proclama sobre ti mismo lo que Dios ya ha dicho acerca de ti. Soy amado, soy elegido, soy libre, soy bendecido, soy victorioso. Dilo cuando te despiertes, dilo cuando enfrentes dificultades, dilo hasta que tu corazón lo crea y tu vida refleje esta verdad. Y recuerda, las bendiciones no son solo para ti. Se extienden a través de ti a tu familia, tu entorno y las generaciones futuras. Cuando te bendices a ti mismo, creas olas de esperanza y fe que trascenderán tu propia vida. Así que levanta tu voz, bendice tu vida, habla la verdad de Dios con audacia y observa cómo las cadenas se rompen, las puertas se abren y tu futuro se despliega en la gloriosa luz de sus promesas. Tu vida cambiará no solo por palabras vacías, sino porque has elegido alinear tu voz con la palabra del Dios Todopoderoso.